las experimentaciones de la homeopatía, en su experimentación pura, absolutamente científica, que empezó Hahnemann desde hace 2 siglos, cuando todavía prácticamente no existía la medicina experimental, la ciencia experimental. Él fue de los pioneros en esa área, así que no se acuse a la homeopatía de no científica, de charlatanería, sin conocerla. Porque quien conoce, quien estudia, quien entra con ojos realmente realistas y científicos a cualquier forma de la medicina, llamen alternativa o no, si entra con ojos puros, con ojos limpios, encontrará precisamente la maravilla de un ser humano que se adelantó a su tiempo y que con riguroso método científico, cuando todavía ni siquiera se conocía esa palabra, empezó a experimentar las plantas que se usaban entonces, los minerales que se usaban como curativos y que probaban ser curativos sin saber por qué. Él descubrió la razón de que los medicamentos curaran y se dio cuenta que tales razones que aparecían a sus ojos científicos, intuitivos, de razón y también de experiencia y de experimentación, a ver cómo se verificaba aquel aforismo de Hipócrates, similia similibus curentur, que daba la impresión de que en muchos casos lo que una planta enfermaba de un determinado modo, con determinados síntomas, y esa imagen de cuando alguien se envenenaba un poco al menos con una planta o un mineral, los síntomas que aparecían eran justo los que después, al ver en un enfermo, nos iban a dar la clave para curarlo. Una planta, de hecho Hipócrates, aunque algunos dicen que no es así, hay frases de Hipócrates, él hablaba de la estranguria, expresamente lo habla. Lo digo porque recientemente a alguien se le hizo muy fácil criticar algunas cosas que yo escribía en Twitter al respecto, hablando precisamente de Hipócrates, y decía que no, que era otros médicos posteriores y no Hipócrates. No es así. Él habla, una frase, dice que lo que produce la estranguria, una planta venenosa, es lo que cura en los seres humanos. Lo decía así claramente. Y entonces, pues después gente visionaria, como Hahnemann, por supuesto, en su momento, vio verificada esta ley de que lo semejante se cura con lo semejante. Pero no nada más, empezó a ver que así ocurría y que explicaba cómo algunas plantas, y él primero tomó personalmente una planta para ver qué le ocurría a él y ver si le producía los síntomas que después parecían curar a otros cuando tenían esos síntomas. Y ya que vio que algo así ocurría, entonces empezó su trabajo de experimentación científica, maravilloso, en donde a varios seres humanos les proporcionaba esa planta ya preparada en dosis menores, como fue empezando a descubrir también científicamente que se podía hacer en las experimentaciones homeopáticas para no envenenar a los pacientes. Empezó con dosis muy bajas, cada vez las bajó más y más. Se experimentó de muchas maneras, tanto la dosificación como los efectos que se producían. Y entonces él anotaba junto con sus discípulos meticulosamente los resultados de estas experimentaciones. ¿Qué es lo que van a ver ahora? Con un nuevo medicamento, como ya lo hemos hecho con otros anteriormente. Hasta ahora llevamos Staphysagra, después Pulsatilla, después Veratrum Album. Ahora vamos a ver el cuarto medicamento que se experimentó. Se van a sorprender de quienes no lo hayan conocido antes, de este mineral que hoy vamos a ver y que es capaz de producir curaciones asombrosas para curar enfermedades realmente muy incómodas para los seres humanos, como vamos a ver. Pero no fue que se le haya ocurrido.
como se acusa tontamente y en forma ignorante y tal vez dolosa por parte de personas que se les hace fácil juzgar y criticar algo tan grande que produce tanto beneficio a la humanidad, y que yo personalmente doy fe en mi propia persona, mi familia y por supuesto en cada curso todos mis alumnos y alumnas que van verificando esta maravilla que es la vida. No es de todos modos como pudiéramos imaginar, no es el non plus ultra, no es lo máximo tampoco, y siempre en la vida vamos a tener enfermedad y vamos a tener muerte porque es parte de nuestra vida, pero por supuesto el trabajo basado en la experimentación de Hahnemann de muchísimos años, trabajo en muchísimos libros como gran escritor y científico y médico que fue de su tiempo, y muchísimos libros, sobre todo el central, el organón de la medicina, en donde habla, después de muchos años de experimentación y de trabajo con pacientes, donde nos da el regalo de esta medicina íntegra. Entonces, por eso, con mucha seriedad y con mucho orgullo y con mucha admiración, miremos cómo la experimentación pura del mineral que hoy veremos refleja precisamente un hecho científico, algo que se fue derivando no solo en un experimentador, sino en otro y en otro y en otro y en muchos. Se repetían los síntomas que ahora vamos a ver en este gran medicamento. Por cierto, la experimentación pura se ha hecho con frecuencia, al menos ya en 3 o 4 ocasiones de todos los medicamentos en la historia de la homeopatía. No es solo Hahnemann que lo hizo con sus discípulos y con pacientes suyos o personas que se prestaban. No, también ya muerto Hahnemann, sus discípulos han vuelto a hacer experimentaciones de todos los medicamentos y han verificado con eso que no es ningún invento, porque la ciencia tiene que siempre repetir los mismos resultados, y así ha sido en la homeopatía. Lo digo para quienes juzgan que no es una ciencia nuestra homeopatía. Hemos estudiado por eso la psicología, somos integrales, nuestro estudio abarca 9 disciplinas, entre ellas la psicología. La homeopatía integral es tan científica que abarca 9 asignaturas, no solo la ciencia. No nos acusen de no científicos, más bien acúsense ustedes, los que acusan de lo científico, que tal vez no son suficientemente psicólogos, ni suficientemente sociósofos, ni educadores, etcétera. 9 disciplinas. Seamos realmente reflexivos, no críticos a lo tonto. Es una maravilla la verdadera ciencia, cuando la verdadera ciencia se abre integralmente a todo. Y llegaremos a una ciencia que sea capaz de estudiar el espíritu y estudiar lo religioso, pero a fondo, bien, convencidos de que ahí hay datos que van a enriquecer la visión de todo ser humano. El día que la ciencia alopática se dedique a estudiar nuestra psique, nuestras relaciones, nuestro espíritu, entonces le vamos a creer más, que encuentre medicamentos integrales también. Yo no tengo tampoco duda, no puedo, siendo integral no puedo dudar de nada, no puedo dudar de una alopatía que llegue a enriquecerse de tal manera desde la pura ciencia, que dé la razón, aunque sea que pase un milenio más, dé la razón a los homeópatas de que todo es integral y que todo tenía condición. Y que tienen ahora drogas poderosas como son las alopáticas, capaces de curar integralmente y de prevenir las enfermedades. No lo dudo, pero por lo pronto hasta hoy no existe tal cosa en la ciencia oficial. Por desgracia, esto es resultado de que también ha sido contaminada por los detrás de esta ciencia maravillosa también, los empresarios y políticos que se han puesto detrás para hacerla un negocio de la que se beneficia. Cuando deje de haber esta influencia de empresarios, de corporaciones, las farmacéuticas, las que venden toda esta cosa de vacunas, etcétera, cuando el mundo cambie y no estén detrás de eso, entonces la ciencia va a volver a ser verdadera ciencia.
que estudia todo con minuciosidad, pero para servicio de los demás y no para enriquecimiento. Hay gente que dice que ya existen realmente soluciones en la ciencia para el cáncer, por ejemplo, que ya existe alguna clase de planta o de alimento o de lo que sea para el cáncer, pero que no lo han dejado salir las transnacionales farmacéuticas porque se les acabó el negocio del cáncer. Diabetes, que también ya existiría algo mejor que la insulina, etcétera, son dichos que yo escucho tanto como escucho cualquier voz, porque soy integral. No quiere decir que me crea todo lo que oigo. También tengo filtros de razón y de ciencia para distinguir. Hay que distinguir, pero no hay que descartar nada, ¿cierto? Lo mismo se dice de que ya hay una forma de energía barata, pero que no les conviene a todos los que están manejando petróleo, electricidad, etcétera, y que son grandes negocios. Y que si no sale a la luz, que está en secretos bien guardados, pues es porque se acabó el negocio de un montón de gentes que hoy dirigen al mundo. No me entretengo en eso, pero pues es solo para que valoren, por favor, la maravilla que es la ciencia homeopática, lejos de ser lo que se le acusa como charlatanismo.